Bienvenidos una vez más, queridos hermanos y oyentes en general, a escuchar el tema de hoy, o como dijera la hermana Teresita en sus acciones de gracias de cada domingo, gracias a Dios por escuchar su santa palabra. El tema de esta mañana está titulado Nueva vida al confiar en el Cristo resucitado, parte 2. Basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, les invito a abrir sus Biblias ahí, versículos 3 al 9, 19 al 23 y 27 al 29. Pasaje que vamos a ir leyendo como yo se los indique. Nueva vida al confiar en el Cristo resucitado. En el tema anterior dije que en este tiempo, hermanos, hermanas, de tanta aflicción, cada uno de nosotros hacemos lo mejor que podemos para vivir. Algunos descansan en que una vez pase la pandemia y que, si no todos, un buen porcentaje de los habitantes de este mundo estén vacunados, vendrán tiempos mejores. Otros sencillamente optan por ignorar lo difícil que ha sido este año. Porque hoy estaríamos cumpliendo un año de haber cerrado toda la actividad comercial prácticamente en todo el mundo. Pero hay una gran mayoría, hermanos y hermanas, que no obstante la pandemia pase, continuarán viviendo en silencio la desesperanza que hay en sus corazones y que hay en sus vidas. Puesto que incluso los que dicen vivir bien, si no creen en el Cristo crucificado, igualmente están sin esperanza de un futuro mejor. Porque la única esperanza de nueva vida está en la palabra de Dios, expresada, garantizada, prometida por el Señor Jesucristo cuando dijo en Juan 11, 25 y 26a: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. Así que, en la primera parte de este tema, dijimos que hay vida nueva en el Cristo resucitado porque, en primer lugar, su sacrificio de muerte fue atestiguado por muchos. No fueron 2 o 3, o los 12, o los 70 primeros discípulos, fueron cientos de personas que atestiguaron su muerte, al igual que su resurrección. Así que los invito a leer Juan 20 del 3
al 9. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Posiblemente el otro discípulo era Juan, el que está describiendo o el que está escribiendo esta narrativa. Y salieron al sepulcro en reacción a la noticia que llegaron a darles las seguidoras de Jesús, que habían ido temprano, el primer día de la semana, domingo, de madrugada, a la tumba y habían encontrado la roca removida, la piedra removida. Continúa la escritura. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Póngale atención. Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Ya son dos. Continúa. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Interesante. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vean la importancia de ver y creer en este pasaje. Continúa el versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Así que, estimados oyentes y hermanos, hermanas, cuando queremos experimentar nueva vida, es necesario confiar en el Cristo resucitado, porque en segundo lugar, solo el creer en Él produce paz y gozo verdaderos. Los versículos 19 al 23 dicen lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Encerrados por temor, como pasamos durante un año, muchos de nosotros, no por los judíos, sino temerosos de esta enfermedad mortal. Pero ahí se aparece el Señor Jesús diciendo: paz a vosotros, paz a su corazón, hermana Marta. Paz a su corazón a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, personas que les interesa reflexionar en este día tan importante. Continúa la escritura. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron
viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces les dijo otra vez. ¿Por qué le repitió ese mensaje? Paz a vosotros. Porque es muy importante que nosotros tengamos la seguridad que solo en el Cristo resucitado tendremos paz y gozo verdaderos en nuestro corazón. Y habiendo dicho esto, continúa el versículo 22, sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. Y cierra el pasaje diciendo en el versículo 23: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Es decir, a quienes escuchen este mensaje de creer en el Cristo resucitado y crean en este mensaje con fe, les serán remitidos sus pecados. ¿Qué significa les serán remitidos? Significa les serán pasados a cuenta de. En este caso, les serán pasados a la cuenta del sacrificio de Cristo Jesús. Porque ya Cristo Jesús pagó por esos pecados. Pero de igual manera, a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Significa que a quienes rechacen ese mensaje, a quienes se nieguen, se opongan a creer ese mensaje, les serán retenidos. Es decir, les serán imputados. Lo que significa, pues, tiene que pagar por ellos. Y la única manera de pagar nosotros por nuestros pecados es con muerte eterna, que significa separación eterna de Dios. Así que, como dijeran muchos presidentes o gobernantes de naciones ya cansados de lidiar con la gente que no quiere respetar la vida de otros, no siguiendo las reglas de prevención, como les dijera, pues hay que dejarlo a la responsabilidad de cada quien. O sea, si usted rechaza el mensaje, usted está optando por pagar por sus propios pecados. Y el pago es separación eterna de Dios. Pero si decide poner su fe en ese mensaje del Cristo resucitado, sus pecados son remitidos a cuenta de quien ya pagó. Esto es Cristo Jesús. Así que hay nueva vida al confiar en el Cristo resucitado, porque en tercer lugar, solo el creer en Él transforma la vida por completo. Les invito a leer los últimos 3 versos de este tema. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos.
acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo les invito, queridos hermanos y hermanas y estimados oyentes, a que analicemos estos últimos 3 versos de este pasaje con una perspectiva más profunda de lo que significa el contenido esencial de lo que dice Jesús y de lo que dice Tomás. Que no nos perdamos en ese falso concepto de entender estos 3 versos como el reproche de Jesús a Tomás porque no creyó. Para mí hay algo más profundo. Para mí el Señor Jesús es demasiado bondadoso, generoso, como para reprocharle a Tomás su incredulidad. Porque entonces la tendría que reprochar a muchos de nosotros. A muchos de los que están presentes, a muchos de los que están escuchando este tema el día de hoy. Yo quiero que vayamos y observemos las expresiones específicas de cada uno de ellos, para que entendamos que solamente creer en el Cristo resucitado transforma la vida completamente del pecador arrepentido. Amén. Jesús remarcó la importancia de tener fe en Él para la transformación completa de la vida, repitiendo la impresionante escena de su aparición tan solo por amor y misericordia a Tomás. En los versículos anteriores y en otros pasajes que narran este mismo evento, vemos que en la primera aparición a sus apóstoles faltaba Tomás. Cuando él se aparece, cuando Jesús se aparece por primera vez, ahí donde están encerrados por temor, cuando Jesús se aparece ahí en medio de ellos, faltaba Tomás. Por eso en su segunda aparición, que ya estaba Tomás presente, el Señor Jesús se dirige directamente a Tomás en una demostración de misericordia y de amor, particularmente para Tomás. Versículo 27a dice: luego dijo a Tomás, se dirigió a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Tal vez voy a animar a algunos a también interesarse por el nombre de Tomás, después de lo que estoy diciendo hoy.
A mí me impacta la actitud del Señor Jesús de bondad hacia Tomás. Pues cuando le cuentan los demás discípulos, después de la primera aparición, de que habían visto al Señor, de que el Señor había resucitado, que el Señor estaba vivo, Él dice: si yo no lo escucho, si yo no lo veo con mis propios ojos, lo escucho con mis propios oídos, yo no puedo creer. Y en respuesta, el Señor se aparece y da el mismo mensaje. En versículos anteriores lo vamos a ver, o lo vimos. Paz a vosotros. Y de ahí se dirige a Tomás y le dice: Tomás, acércate, pon aquí tu dedo y mira mis manos, compruébalo por ti mismo. El Cristo resucitado sacó a Tomás de sus dudas al concederle la petición de Tomás de verlo para poder creer. Usted puede imaginar la bondad que el Señor está mostrando, la misericordia que el Señor está mostrando a uno de sus apóstoles que había estado por 3 años con Él y que ahora estaba preso de duda, como muchos de nosotros muchas veces estamos, a pesar de que hemos visto las grandes maravillas de nuestro Dios. Dicha bendición que experimentó Tomás resulta otra evidencia más de una persona más que no solo vio, habló, sino tocó el cuerpo de Jesús. Especialmente las heridas. Hoy, o en esa ocasión, del Cristo resucitado. Pero Jesús, mis estimados hermanos, hermanas, oyentes, concedió a Tomás mucho más de lo que él le pidió. Yo no sé si le ha pasado a usted, a mí sí, muchas veces Dios me da más allá de lo que le pido. Y Tomás no fue la excepción, como ninguno de los que creemos en Él somos excepción. Recibimos más de lo que merecemos. Porque lo invitó. Tomás dijo, si lo viera, el Señor lo invitó a palpar sus heridas con el fin de confirmarlo en la fe. Jesús fue tan misericordioso con Tomás que no titubeó en concederle a Tomás más allá de lo que él le había pedido. Dice el versículo 27, ve y acerca tu mano y métela en mi costado, en la herida que le había hecho el soldado con la lanza. No solamente vio y tocó las heridas de las manos, pero también tocó la herida
del costado que el soldado había hecho con su lanza. Tomás se dio cuenta que Jesús tenía un cuerpo resucitado, glorificado, pero que ya no estaba sujeto a las limitaciones de este mundo. Queridos hermanos, a mí no me importa que me reprochen de incrédulo si yo voy a tener la bendición de haber sido testigo con mirar, con oír, con hablar y con tocar al Cristo resucitado. No es una invitación a la duda, no es una invitación a la incredulidad. Estoy resaltando la misericordia y la gracia, el favor de Dios hacia un incrédulo como Tomás, para luego exhortar firmemente o animar firmemente a Tomás a dejar la duda e incredulidad a un lado y abrazar de una buena vez la fe en el Cristo resucitado. Ve al versículo 27c. Termina diciéndole: y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántas veces deberíamos de estar conscientes de que esa es una frase que debiéramos de estar oyendo nosotros de parte del Señor? No seas incrédula. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, nunca va a cambiar, nunca va a ser diferente? Tal vez el Señor está diciendo, no seas incrédula. A cualquier petición que usted esté haciendo, que usted esté desesperado, desesperada, y que usted diga, ya, es más, ni incrédula, que usted diga, no, ya me cansé de pedir, que usted deje de orar, que usted empiece a alejarse de Dios, a alejarse de la congregación. Mire, esta pandemia trajo el alejamiento de mucha gente. No de los templos, de su caminar con el Señor. Es necesario, si al Señor nos permite vencer esta enfermedad mortal en el nombre poderoso de Jesús, hay que seguir firmes en la fe en el Cristo resucitado, que es la vida y la resurrección. Así que no sea incrédulo, sino creyente. Es una invitación que no hay que dejar de hacer. Esta es una invitación que hay que presentar en cualquier oportunidad que tengamos, tanto al incrédulo como al creyente. Porque aquí no era un incrédulo, aquí era Tomás, que creía que Jesús era el Mesías, pero no creía todavía que el Mesías había resucitado. ¿Sabe por qué hay que hacer esta invitación? Y ahora, con la manera en que el Señor nos ha permitido estar grabando estos temas, usted tiene la oportunidad de compartirlo con alguien más.
es una invitación que hay que estar haciendo porque es una invitación de vida o muerte. Gloria a Dios, es de vida para el que cree, pero es de muerte eterna para el que rechaza. Por eso el Señor es tan puntual y tan claro y tan radical al decir: no seas incrédulo, sino creyente. Porque hay una invitación a creer en el Cristo resucitado. Sea que lo viste, sea que no lo has visto. Así que Tomás, habiendo visto al Cristo resucitado y palpado con sus manos, tocado sus heridas, aceptó aquella invitación a poner su fe en el Cristo resucitado como el dueño de su vida. Y cada vez que me profundizo en estudiar estos versículos, encuentro cosas sumamente reveladoras. Vea la aceptación de Tomás como la de ningún otro. Interesante. Vea la respuesta de Tomás, versículo 28 en su primera parte. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Señor mío. Ya él no tuvo dudas. ¿Sabe a quién se le llama Señor o se le llamaba Señor en esa época? Solamente al que era mi dueño, el dueño de mi vida, o al que era mi amo, o al que era las dos cosas, mi dueño, mi amo. Lo que Tomás le está diciendo al Señor es lo que muchos creyentes hoy día todavía no le han dicho. Porque si es mi dueño, porque si es mi amo, porque si es mi Señor, yo voy a obedecerle, yo voy a serle fiel. Y hay muchas cosas en las que necesitamos ser fieles. Tomás respondió: Señor mío. Una expresión que se ha convertido en la profesión de fe, en lo que nosotros llamamos la profesión de fe en Cristo Jesús. Tomás reconoció a Jesús como el Cristo resucitado, dueño y amo de su vida. ¿Usted lo ha hecho? Para luego aceptarlo como el único Dios verdadero. Ve al final de la respuesta. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Invertimos el orden. Y cuando invertimos el orden, ya no hacemos lo segundo. Primero lo reconocemos como Dios mío. Reconocer al Señor como Dios es reconocerlo como soberano, como todopoderoso, como misericordioso, como proveedor, como pastor, exactamente como lo hizo hermana Teresita, que fue el tema de reflexión en el funeral y que fue de gran bendición. Dios es mi pastor, Jesús es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará.
Pero a veces solo reconocemos al Señor como Dios, porque no nos hace, o para que no nos haga falta nada, pero no lo reconocemos como nuestro dueño y nuestro amo. Así que Tomás nos dio ese ejemplo al aceptar al Jesús resucitado como su dueño, su amo, su Dios soberano y todopoderoso. Este pasaje cierra con la confirmación del mismo Jesús que había resucitado, con la confirmación de cuando Jesús está hablando con Tomás, él mismo está diciendo: yo resucité. No sé si logran ver esa expresión. Cierra el versículo 29 en su primera parte diciendo: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Es decir, a la luz de esta escena, Jesús estaba afirmando ser la resurrección y la vida que hemos leído al principio. Porque ¿qué le dice? Porque me has visto. ¿Qué significa eso? Yo estoy vivo. Yo estoy vivo. Yo he resucitado. He resucitado porque me viste morir. Yo estoy vivo, le estaba diciendo él mismo. De lo cual estaba dando testimonio también. Porque le dice a Tomás: por eso, porque me viste, porque viste que estoy, porque probaste que estoy vivo, que estoy resucitado, entonces creíste. Y concluye con la bendición del gozo que experimenta todo aquel que cree en el Cristo crucificado. El 29b termina diciendo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lea conmigo ahí en su Biblia esta última expresión: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lea conmigo, por favor, en voz alta: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús terminó esta escena de su segunda aparición ya resucitado, afirmando el gozo que experimenta todo el que pone su fe en el Cristo resucitado. Bienaventurado, dichoso, alegre, feliz. Este gozo, esta experiencia me incluye. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta bendición la incluye usted, hermana. Dichosa, feliz. Hay gozo en la vida suya porque usted no vio al Señor. Sin embargo, cree. Así que no es que sean más felices los que no vieron. Lo que Juan está diciendo es que los que vieron y los que no vieron, pero creen de igual manera en el Señor Jesús, son felices. Concluimos. La muerte y la resurrección de Jesús no solo son hechos históricos probados, sino que también son la esperanza de una nueva vida al confiar en Jesucristo. Por lo cual hay una invitación inclusiva
a todo ser humano sobre la tierra a depositar su fe en el Cristo resucitado, quien prometió vida nueva a todo el que cree. Cierro con el mismo pasaje que inicié estos dos temas. Juan 11, 25, 26a, que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Mis hermanos, mis hermanas, estimados oyentes, no se imaginan la bendición que fue ver en los rostros de los asistentes al funeral de hermana Teresita el compartir la fe que ella tenía en el Cristo resucitado, que le dio vida eterna también a ella. No se imaginan el alcance de las palabras, del testimonio que esa hermana dejó para sus 7 hijos, para sus 40 nietos y no sé cuántos bisnietos, sus yernos, sus nueras, entre ellos como hermanos, lloraban, pero apreciaban, valoraron el testimonio de fe de nuestra querida hermana. Jesucristo afirmó ser la resurrección y la vida y prometió resurrección para vida eterna a todo el que cree en Él, porque en primer lugar su sacrificio de muerte fue atestiguado por muchos. Segundo lugar, porque solo el creer en Él produce paz y gozo verdaderos. Y tercero, porque solo el creer en Él transforma la vida por completo. Por esta razón, amigo, amiga, que está escuchando o viendo este tema, abra su corazón y pídale a Jesús que entre en Él como su Salvador personal, porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados y resurrección a una vida nueva de eternidad con Dios. Hermanos, hermanas presentes, agradezcamos a Dios por la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Y vivamos responsablemente la fe cristiana, sin dejar de congregarnos, o presencialmente o por la línea telefónica, y dejando a un lado la más mínima duda del poder de Cristo Jesús para darnos vida eterna. Que tengan una excelente celebración de la resurrección del Señor Jesucristo.